ustedes, ¿eh? Bien. ¿A dónde vamos? Vamos a hablar ahora del caso de este hombre que deberá pagarle 40.000 pesos a su mujer por serle infiel. Parece que durante bastante tiempo y pudieron comprobarlo. Vamos a tomar contacto ahora con Bernardo Maniago, que está con la doctora Rosenfeld, para justamente interiorizarnos más respecto a este tema. Bernardo, buen día. Agostina, muchas gracias, buen día. Bueno, la doctora Rosenfeld está indignada no por el fallo que hace justicia, sino con el monto de la indemnización que se le ha concedido a la mujer. Le parece realmente muy poco dinero. Uno supone, por las particularidades del caso, doctora, trata de una familia de vacaciones en el exterior. Después él iba a tener otra vacación con su amante, aparentemente lo que trascendió del caso. La mujer le descubrió los WhatsApp entre el marido y la amante, que es gente con un poder adquisitivo muy alto. 40.000 pesos en ese caso no rezarse. Pero más allá del poder, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Más allá del poder económico y el nivel sociocultural de la gente, tenemos que considerar verdaderamente que de la única manera que uno puede resarcir un daño, ya que no podemos volver las cosas para atrás, es con un monto indemnizatorio que de alguna manera compense no solamente lo acontecido, sino que de alguna manera le devuelva, entre comillas, la dignidad a la persona que sufrió ese daño. Por supuesto que lo económico no es el único recurso, pero tener una sentencia en un cuadrito que diga soy inocente y el divorcio se decretó por las infidelidades comprobadas de mi marido, tampoco le da satisfacción a la mujer. Doctora, sí. ¿Cómo se determinan esos montos? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de determinar el monto de la indemnización por el daño moral? Mira, en nuestra justicia los jueces son bastante renuentes a considerar el daño moral con un valor importante. Por eso muchas veces los juicios de daños y perjuicios en nuestro país terminan con sentencias brillantes, con menciones doctrinarias y cuestiones jurisprudenciales que verdaderamente emocionan desde el tenor jurídico, pero lamentablemente en los hechos se convierten absolutamente en incorrectos. Porque en definitiva, si vos sufriste un daño y ese daño lo podés cuantificar, bueno, por supuesto sos vos la que tiene ese derecho a decir en cuánto considerás se puede ver afectado tu honor y si hay alguna manera de resarcirlo económicamente. Pero realmente, para que en nuestro país existan sentencias justas, tienen que existir no solamente desde el punto de vista jurídico, sino fundamentalmente desde el punto de vista económico, para precisamente hacer lo que dice la ley, es recomponer el daño y tratar de llevar el daño o la dignidad lastimada mínimamente a una cifra que pueda producir algún tipo de satisfacción. Por supuesto que hablar de plata no es fácil, porque en cada fuero íntimo, cada persona sabe verdaderamente qué monto podría recomponer ese sufrimiento. Algunos dicen que no tiene precio y otros de alguna manera, sin llevarlo a la comparación, que puede ser un accidente de trabajo, cuando hablamos de una lesión, que los fallos hoy por hoy resulten jurídicamente, técnicamente perfectos, pero que el monto no resulte acorde a esa realidad, vuelvo a decir, estamos hablando de sentencias que quedan finalmente colgadas en un cuadro. Ahora, por supuesto que para valorar el daño hay que tener en cuenta los ingresos de la persona que lastimó, los ingresos de la persona que hizo esa doble vida, los ingresos del grupo familiar, de qué manera vivían, si había viajes al extranjero, condiciones económicas, ya sea en una casa o autos, que tuvieran que ver con, vuelvo a decir, ese estándar económico que a veces resulta parámetro para fijar pautas económicas. ¿Se evalúa si la infidelidad fue una sola vez o una doble vida, como por ejemplo llevaba este hombre? ¿Eso impacta también? Mira, hoy por hoy los jueces para fijarse o para determinar la infidelidad no se fijan la cantidad de veces. La infidelidad está comprobada, el adulterio está comprobado y con eso alcanza para el dictado de una sentencia. Sí. Ahora bien, si esta persona tuvo la triste actitud de vivir una vida paralela a espaldas de su mujer y verdaderamente afectar no solamente el compromiso que asumió en el registro civil al momento
de dar el sí y jurar fidelidad, sino además vulnerar social y moralmente a esta mujer que a lo mejor era la última en enterarse o fue la última en enterarse porque este hombre se mostraba abiertamente en dos escenarios con dos mujeres haciendo esa misma vida. Yo creo que los jueces no se fijan si fue una o varias. Lo importante es el... Sí. Buen día, Claudio Río le habla. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hay muchos antecedentes de estas sentencias de daño moral en que los hombres deben pagar por esa infidelidad en la justicia argentina o no? Sí, muchísimos, muchísimos. Yo tengo muchísimos incluso en mi haber como profesional, más allá de que todo abogado que se dedique a esta especialidad también lo debe tener. Ana, pero vuelvo a decir lo que digo siempre. Y en el caso que sea la inversa, que se compruebe la infidelidad de ella, ¿tiene que resarcir? También. ¿Hay sentencias También. en ese sentido? Nunca tuve ninguna sentencia, sí tuve condenas donde, o sea, me han venido a ver mujeres que han sido condenadas por ser infieles a tener que solventar la cuota alimentaria, porque vos sabés que la persona declarada culpable no solamente tiene la posibilidad o tiene la obligación de pagar un daño moral, que es el que reclama la parte víctima, sí, la parte inocente, sino además el culpable tiene la obligación de mantener a la esposa, o sea que su cuota alimentaria no cesa con el divorcio o con la separación personal, sino que se hace extensiva como una sanción extra a cargo del hombre culpable en beneficio de la mujer inocente. Entonces, ha habido muchos casos donde la mujer declarada culpable ha tenido que pesar sobre sus espaldas la obligación de cumplir con la cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente. ¿Y cuando los dos son infieles? Bueno, ¿Ha habido ahí es responsabilidad culpa mutua, de así? ambos. Cuando ¿Se hay pagan ambos, responsabilidad digo, no? de ambos, ¿O no? no se compensan económicamente, llegan a la conclusión de que verdaderamente ese matrimonio fue un fracaso, pero hablo de lo que digo siempre, yo creo que la dignidad del ser humano, más allá del nuevo código que ahora dice que no va a haber más razones para invocar una infidelidad o una injuria al momento de solicitar el divorcio, porque nos han sacado todas esas causales, yo creo que lo que nunca van a poder sacar y dejar librado a la moral, como dicen, o a cuatro paredes, porque en definitiva dicen que todos esos hechos no deben ser juzgados por un juez, sino por la propia moral de cada uno de los cónyuges. Yo creo que nunca va a dejar de existir la recompensa por daño moral que le puede ocasionar un hombre a una mujer o viceversa, si es que en definitiva ese matrimonio se rompe de una manera intempestiva y una de las partes sufre lo que se llama un empobrecimiento producto de este abandono en principio malicioso de lo que fuera el asumir la responsabilidad de un matrimonio. Bien. Claro. Y en el caso de la violencia de género, ¿también hay un tipo de esta sentencia, el resarcimiento o el daño moral hacia la víctima o no? Les cuento, nuestra justicia lamentablemente tiene distintas instancias donde probablemente lo primero que acontece es, a partir de la denuncia de violencia de género, marcar un perímetro alrededor de la persona, de la víctima. Este perímetro hay que ir renovándolo porque no es eterno, sino que tiene fecha de vencimiento, 90 días, 120 días, pasado lo cual la persona que siente que experimentó violencia tiene que volver a pedir que se le vuelva a marcar ese perímetro para darle la tranquilidad y la seguridad que reclama. Pero a veces esos perímetros no se extienden nuevamente porque el hecho desencadenante, a lo mejor ya sea la violencia física o alguna violencia moral al respecto o alguna denuncia que se haga al respecto, no vuelve a reincidir. Entonces, la mujer para volver a pedir ese perímetro tiene que esperar experimentar la triste situación de volver a recibir un golpe. Entonces, muchas veces esos perímetros no se renuevan porque lamentablemente cesa. Pero no, ahora sí te voy a dar la respuesta. Pero ¿qué quise decir? Que en definitiva no se prolonga en el tiempo esa violencia de género. Entonces, cuando vos vas a reclamar un daño
por lo que te ha acontecido, obviamente tenés que demostrar de qué manera eso te produjo un daño. Si vos no pudiste salir de tu casa, si tuviste que recurrir a un psicólogo, si tuviste que tener determinado tipo de ayuda y acompañamiento, o lamentablemente médicamente, por si tuviste algún golpe o alguna secuela. Sí. Entonces, todo daño moral al respecto, vos lo tenés que probar. No existe la fijación automática de un quantum para resarcir la violencia de género. A eso me refería. Claro. Y en el caso de las infidelidades, ¿cuáles son las pruebas que sí ha aceptado hoy la justicia? Por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp, las fotografías. Mira, la justicia ha tratado de cercenar, los jueces, no la justicia, se ha ido cercenando, algunos han ido cercenando las pruebas, porque de alguna manera implica que si uno tiene un WhatsApp, o tiene prueba de computadora, o tiene prueba de, o sea, por mails, o alguna red social y demás, te piden de qué manera te hiciste de esa prueba, porque piensan que recibiste esa información de manera ilegal, por así decirlo, y que por lo tanto esa prueba no puede ser acompañada de un expediente. Por lo tanto, a veces la prueba resulta... Equiparada a la correspondencia, ¿no? Tanto los mails como... por lo tanto, la prueba resulta a veces de difícil exteriorización, pero muchas veces si te llega a través de terceros y hay formas abiertas de poder corroborarlo o de poder agregarlo al expediente, por supuesto que los jueces sí la tienen en cuenta. Pero igualmente no nos tenemos que hacer mucho problema por mucho tiempo más, porque este código tiene vigencia o hasta enero del 2016 o si se anticipa su entrada en vigencia hasta agosto del 2015. Quiere decir que es muy poco más el tiempo en que los abogados van a poder utilizar, digamos, las causales para invocar un divorcio. Ana, Karin te va a hacer una nota sobre otro tema. Creo que es una causa tuya. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Karin Zavala la saluda. Ayer se confirmó finalmente el pacto de silencio que firmaron Luciana Salazar con Martín Redrado y esta medida cautelar que pidió Luciana en pedido de este escrito, de esta copia, ¿no? ¿Qué es lo que involucra este pacto de silencio? Bueno, primero no es un pacto de silencio, es un compromiso que asumieron las partes y no necesariamente habla de silencio. O sea, me parece que ponerle que es un pacto de silencio daría la sensación de que Luciana está cobrando por no hablar y no es así. Las partes pactaron algo, muchas cosas, después de la relación que mantuvieron y quedó ese escrito en una escribanía. Ningún abogado tuvo acceso, solamente el escribano que lo tiene bajo 7 llaves guardado, y tuve que recurrir a la justicia para que Luciana Salazar pudiera tener la copia que suscribió porque quedó retenida en la escribanía y Luciana realmente quiere tener su copia porque le corresponde. Todo escrito que se hace con 3 copias, tiene que tener cada original, lo tiene que tener la parte. Claro, sí. Entonces, recurrí a la justicia y el juez entendió verosímil el derecho de Luciana a tener su copia firmada en su poder por si en algún momento tiene que reclamar algún incumplimiento a lo pactado. Claro, ¿consiguió esa copia ya o no? ¿Se consiguió esa copia ya? Sí, el escribano se comprometió en el día de mañana porque si no el apercibimiento que dio el juez es un allanamiento en la escribanía. ¿Quiere cambiar algo, Luciana, de ese compromiso que asumió? ¿Se arrepintió de alguna manera o es simplemente por el derecho que ella tiene, lógicamente, a tener una copia del mismo? En principio solamente el derecho que tiene Luciana a tener una copia del mismo y bueno, una vez que lo vuelva a leer, verá si es que hubo algo que se haya incumplido o se incumpla en el futuro. En el caso de los mensajes, los tweets y los mensajes que fueron publicados, ¿esto afecta este pacto, digamos, o esta medida? No sé a qué te referís, no sé de qué tweet ni mensajes hablas. Cuando aparecen públicamente mensajes y cosas en las redes sociales, ¿esto está involucrado dentro de lo que se firmó? Cuando vea el convenio mañana te cuento qué es lo que se puede y qué es lo que no. O sea, todavía no se sabe si se cumplió. Por ahora me limito
y la instrucción que tengo precisa de Luciana Salazar es hacer el caminito que hice. Primero intimar con carta documento, después constituirme en la escribanía con otro escribano a pedir la copia, a lo cual el escribano en ese mismo acta dejó constancia que él no se la iba a dar a nadie solamente por orden judicial. Así que le hice caso, recurrí a la justicia y el juez entendió que era verosímil el derecho de Luciana a tener su copia, como también la tiene que tener Redrado. Bien. No existe que se firmen 2 ejemplares de un mismo tenor, cada uno una parte, o sea, para cada parte uno, y que esa parte no lo pueda tener en su poder. No, lógicamente. ¿Y sabe el plazo de este acuerdo que hicieron? No, mañana cuando tenga el convenio les podré decir lo que se pueda decir, claro, porque en definitiva es reservado y privado para las partes. ¿Ella no se asesoró con un abogado a la hora de firmar este acuerdo? Yo estuve al corriente de que Luciana iba a firmar algo, porque a instancias de Martín Redrado así era. Lo que nunca supe era el tenor de qué es lo que se iba a firmar, porque no lo iban a charlar con abogados, o sea, no se iba a develar. Claro. Bien. Ana, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Por favor, Claudio. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Bernardo. Bien.